Tema 1. Tipo de datos operadores para la traducción de fórmulas que utilicen predefinidas. ¿Qué es Excel? Excel es un software que permite crear tablas, calcular y analizar datos. Este tipo de software se denomina software de hoja de cálculo. Excel permite crear tablas que calculen de forma automática los totales de los valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños cuidadosos y crear gráficas simples. Diferentes tipos de asignación son con valor de 2 y 8. Primero el operador aritmético, donde hay una suma, resta, multiplicación y división. El operador de asignación igual suma, resta, multiplicación y división, división de resto. El incremento, el decremento, relacional y por último los lógicos. Aquí les vamos a enseñar lo que son los operadores aritméticos de Excel. Tenemos lo que es la suma, la resta, negación, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. Yo le di dos valores distintos. Valor de 1 es igual a 4, valor de 2 es igual a 2. Luego primero hice la suma. Está la fórmula aquí, G1 más G2 es igual a 6. La resta, su fórmula es G1 menos G2 es igual a 2. Multiplicación igual a G1 asterisco G2 es igual a 8. Y la división, G1 entre G2 es igual a 2. La exponenciación y el porcentaje. Diariamente en la vida del hombre existen problemas que se solucionan gracias al desarrollo de programas, pero para empezar a estructurar un programa es necesario que primero podamos identificar claramente lo que se necesita. Para esto se ha desarrollado una metodología que consiste en el análisis del problema, el desarrollo del algoritmo de programación y al final el desarrollo del programa. En el análisis del problema se divide en las entradas del programa, que son los datos que el programa requiere para funcionar, el proceso, que es el intercambio de datos que ocurren, y las salidas, que es la información al final que se realiza. Un algoritmo se define como el conjunto de pasos ordenados y finitos que permiten resolver un problema o tarea específica. Estos algoritmos pueden representarse de dos maneras. Una de esas maneras es el pseudocódigo, que es el desarrollo de pasos o las instrucciones que se requieren para llevar a la solución del problema. O también se puede hacer de una manera gráfica, que es a través del diagrama de flujo. Cuando se va a programar, hay que tener muy en cuenta que en el lenguaje de programación una de las cosas más importantes son las líneas de código. Para esto debes conocer diferentes conceptos. Algunos de ellos son, por ejemplo, la variable, que es el nombre de la palabra que guardará o almacenará el valor que se quiere asignar. Por el otro lado, una constante es el nombre de la palabra de un valor que no cambia, y la asignación es solamente pasar valores de variables a otras. Hay que tener muy en cuenta que hay que conocer diferentes conceptos y todos los diferentes valores que se le pueden dar a un lenguaje de programación para poder programar, para poder resolver los problemas que diariamente ocurren en la vida de las personas. Esto es a lo que se refiere a la programación. Hola, mi nombre es Víctor José Cáceres Torres y voy a dar el tema número 4, que es la modelación de problemas que involucran cálculos con ciclos y su implementación. Este tema abarca o aborda las estructuras que involucran estructuras con el empleo de ciclos o procesos. Una estructura iterativa permite la repetición de una acción. La repetición es controlada por una expresión que es una condición booleana. Los tipos de estructuras de repetición son estructura for. Este tipo de estructura es idónea cuando se conoce hasta dónde se quiere llegar, o bien se conoce el tope o número de veces que se repetirá. Como característica esencial de esta función o estructura, siempre se llevará a cabo un contador, quien es el que lleva el control del número de sus repeticiones. Su formato es el siguiente: for, inicialización del incremento, condición, incremento del controlador, se pone una llave y pone las instrucciones que deseas tú y se termina con una llave. El siguiente tipo de estructura es el while. Esta estructura se repetirá las veces que sean necesarias, no importa las veces, siempre se repetirá, pero que se cumpla con la condición propuesta de inicio. Aquí debes tener cuidado
puesto que al utilizar este tipo de estructura de ejecución, o a veces se repetirá, te podría resultar un ciclo finito o infinito. Su estructura es la siguiente: es while, pones paréntesis, condición, cierras paréntesis, pones llave y pones el bloque de instrucciones, no importa las repeticiones que sean, pero abarque desde el principio. Entonces va a ser hasta que termines tu proceso. El siguiente tipo de estructura es el do while. Esta estructura consiste en ejecutarse hasta que se cumpla con una condición propuesta al final de su repetición. Este es similar al tipo de estructura while, pero en lugar de que esté al principio, se lleva al final el proceso. Entonces se abarcaría, su forma de estructura sería do, llave, bloque de instrucciones, y como se dijo, se pone al final lo que es la estructura. Entonces cierras la llave y pones while, condición, y así termina. Podemos concluir que este tipo de estructuras se pueden utilizar las repetitivas o de control. Nos permite poder entrar a una solución, un problema dado, siempre y cuando sea respetada su estructura para su realización. Muchas gracias, hasta luego.